Ahora, continuemos con la segunda parte de este video. Entonces, hablábamos de yin-yang, masculino, femenino, positivo, negativo, como una totalidad. Comprende que procuro agarrar temas muy complejos y ponerlos de manera muy simple, sencilla. Para eso, bueno, tengo que generalizar, porque si no, bueno, sería muy complicado. Entonces, no significa que lo que digo yo aquí así es. Significa que solamente toma la idea y contempla, observa a tu alrededor, obsérvate a ti mismo. Si te sirve lo que digo, fantástico. Si no te sirve, deséchalo sin contemplaciones. Entonces, hablaba yo de que masculino es actividad, es fuerza, es poder. Y que lo femenino es igual, ¿no? Fuerza y poder, pero en pasividad. Ambos se complementan, no significa que uno sea mejor que el otro, que uno tenga mayor poder que el otro, significa simplemente que una vez que nos identificamos con un personaje, tendemos más hacia cierto lado que hacia el otro. Entonces, lo masculino muchas veces ocupa esa fuerza, te decía, ese enojo, ese disgusto, ese malestar que cubre el dolor que ese corazoncito tiene dentro y utiliza esa fuerza para lograr cosas, para imponer su punto de vista, para defender lo que cree que es correcto. Lo femenino también es energía y también puede haber alguien sumamente enojón del lado de lo femenino, sumamente reactivo. Pero esta energía femenina, digamos que no está empoderada con lo masculino, puede muchas veces voltearse en contra de uno mismo. No necesariamente, ¿verdad? O sea, puede también haber una mujer en postura femenina que, bueno, se vuelve loca y vuelve a locos a los demás. Pero estoy hablando en el sentido de aquella persona que se identifica con la vergüenza. Y la vergüenza es autodestrucción. Entonces la vergüenza es una autocrítica constante. Es una idea de no ser capaces, de no tener suficiente, de no poder. Y ahí está la clave. A mí me encanta, si nos vamos a textos en sánscrito, ellos son los que nos dicen sobre los 7 chakras. Y lo que a mí me parece fascinante es que en estos 7 chakras, el centro, el núcleo, es el corazón, que es el cuarto chakra. Entonces, hay 3 chakras en la parte de arriba, que es la garganta, ¿no? Que los tenemos en diferentes zonas. Y hay 3 en la parte de abajo, el plexo solar y debajo del ombligo y en la parte, en la base de la columna. Entonces, los 3 superiores tienen que ver con el pensamiento. Los 3 inferiores tienen que ver con las emociones. El aparato digestivo se dice que es en donde se viven las emociones. Entonces, si los 3 chakras altos, superiores, están en sintonía, vas a pensar una cosa, vas a imaginar lo posible y vas a hablarlo. Van a estar alineados esos 3 chakras en ti. Pero, y eso va a generar, ¿no?, las emociones que coinciden con lo que estás pensando, tu deseo y tus creencias. Eso hará que los 3 chakras inferiores actúen en sintonía, generando las emociones que corresponden con ese deseo o con esa actitud. Y todos los chakras alineados significa que el corazón va a estar dispuesto a abrirse al campo de todas las posibilidades para que se logre o se lleve a cabo eso que tanto deseas o sueñas o intentas o no sé cómo decirlo. En cambio, si los 3 chakras de arriba están como en conflicto,
Y entonces estás pensando, entre comillas pensando, que no es justo lo que te hicieron y estás platicando que no debería haber sucedido de esa manera y estás imaginando toda la escena, ese desacuerdo va a hacer que tus emociones pues reaccionen en sintonía con eso que imaginas, con eso que piensas y con eso que hablas. Y entonces el corazón va a recibir el impacto, digamos, el cortocircuito entre los chakras superiores con los chakras inferiores. Y de ahí va a venir esa desarmonía que puede expresarse de mil maneras. Por ejemplo, en el caso de estas dos mujeres, que una de ellas dice no me atrevo, ¿no? No me atrevo a decirle a mi jefe tal cosa o no me atrevo a cambiarme de trabajo. Entonces piensa que no le gusta ese trabajo, imagina que la tratan mal, pero a la hora de hablar y querer expresar su deseo, como esa manera de pensar, esa actitud, esa postura ante la vida le genera mucho miedo o culpa o vergüenza o esta sensación de no ser suficiente. Entonces, esa sensación, ese sentir le va a decir al corazón quiénes somos. Y el corazón, desde ese cortocircuito, desde ese corazoncito roto, va a hacer uso de su poder 5000 veces mayor que el poder del pensamiento para atraer condiciones que correspondan con ese sentir. Y entonces, si yo estoy avergonzada, suelo andar en ese nivel de conciencia, de inseguridad, de no ser suficiente, de sentirme incapaz. Eso es lo que siento. De eso he alimentado mi corazón, consciente o inconscientemente. Entonces, cuando intente buscar otro trabajo, nadie me va a contestar, o me van a decir gracias pero no gracias, o me voy a enterar que ya se lo dieron a alguien más. Cualquiera de esas cosas que apachurren más mi corazón y me comprueben que lo que yo estoy pensando de mí misma, así es. Y entonces, esa que está del lado de la vergüenza, posiblemente en algunos otros momentos, ese poder y esa fuerza que lo masculino, como te dije, lo utiliza para conseguir cosas, para brincar barreras, como algunos le llaman, el avergonzado lo va a utilizar para ponerse como chancla a sí mismo, para decir algo está mal contigo, eres un imbécil, idiota, ¿cómo es posible? No te preparaste o hiciste malas cosas, no hiciste bien la entrevista, si hubieras. Y en ese ataque está todo su poder, pero en lugar de que sea el yo el que está en el trono, eligiendo qué pensamientos, qué imagina, qué dice y qué siente para sentir esa fuerza y poder, esa congruencia con sí mismo, esa posibilidad de que se lleven a cabo sus deseos. No, el avergonzado va a estar en eterno conflicto entre lo que piensa y lo que cree que es posible, entre lo que desearía pero lo que cree que merece, y entonces en ese malestar es como está contribuyendo a crear esa realidad de fracaso tras fracaso tras fracaso. Aquí te lo dejo.